Buenas noches, mijes, buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí el poder estar aquí con ustedes hoy. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que a través de nuestros pastores Él nos ha dado para hablar hoy palabra de vida. Sabemos que Dios tiene un mensaje muy importante para nosotros y sabemos que en estos tiempos hemos estado viviendo situaciones muy fuertes, pero Dios siempre tiene el control y tiene una palabra precisa para su pueblo y para todos sus hijos. Esta noche quisiera tomar un tema muy importante, un tema crucial para nosotros como cristianos. Es un tema que se titula Escuchando la voz de Dios en medio de un mundo ruidoso. ¿Sí o no que ahora el mundo ha estado teniendo tanto ruido y ha estado haciendo tanto ruido en todas las áreas de nuestra vida? ¿Y quién no quiere escuchar la voz de Dios en estos momentos? Si estás viendo esta transmisión, es porque seguro tienes el deseo, el anhelo y la necesidad de escuchar la voz de Dios en estos momentos. Todos queremos escuchar de Dios, todos necesitamos escuchar de Dios. Necesitamos esa dirección, necesitamos esa guía, necesitamos saber de su amor, necesitamos conocer que Él está ahí y necesitamos saber que Él nos traerá consuelo. Resulta muy difícil a través de todos estos tiempos que estamos viviendo el poder escuchar esa voz. El ruido que el mundo ha estado ocasionando nos ha estado impidiendo escuchar lo que Dios tiene para nosotros. A veces se nos dificulta porque no sentimos o no creemos que esa voz puede estar ahí. Muchas veces ni siquiera sentimos que Dios nos está hablando. Pero ahora la pregunta que sigue a esto es: ¿continúa Dios hablando? Déjame decirte algo. Sí, Dios claro que sigue hablando. Él no ha parado de hablar. Siempre está ahí dándonos palabra para nosotros estar en control y bien. Ahora la pregunta es: ¿continúa Dios hablando? Claro que sí. Dios no ha parado de hablar. Él sigue hablando. Él no ha dejado de hablarnos día a día. El problema es que muchos de nosotros somos los que no hemos entendido o no hemos comprendido la manera en la que Él nos ha estado hablando o se ha comunicado con nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y eso es muy diferente. En estos últimos domingos, nuestro pastor ha estado hablando una serie de mensajes llamados Escuchando la voz profética de Dios. Cristo viene pronto a su iglesia. Ha sido ese punto focal en esta serie de mensajes. Cristo viene pronto. Él está preparando al cuerpo de Cristo, a la novia, para su venida. La Escritura dice que viene por una novia sin mancha, por una novia pura, santificada. Pero el mensaje sigue siendo: Él viene pronto. Pero mientras surgen otras preguntas alrededor de esto y empiezas a preguntarte cómo debo de prepararme, qué es lo que debo de hacer para estar listo mientras tanto. Y ahí es donde nos empezamos a quebrar la cabeza para saber qué hacer, cómo hacerlo, qué dirección tomar, hacia dónde ir. Cuando en medio de nosotros hay una cantidad de ruido que nos impide escuchar lo que Dios nos está hablando. Estamos ahorita viviendo en un mundo tan ruidoso que nos ha ocasionado una inestabilidad, una inseguridad de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ese mundo y esa voz se vuelve tan confusa en medio de un mundo ruidoso. Dios continúa hablando a su pueblo. Él no ha dejado de hablar. Pero ahora existen tantas voces que están hablando al mismo tiempo
que no podemos escuchar lo que Él está diciendo. Estamos haciendo tanto caso a esas voces que nos están distrayendo, que no estamos siguiendo y no nos están permitiendo escuchar la voz de Dios. Ahora te preguntarás, Dani, ¿pero qué ruidos o qué son las cosas que están ocasionando ese ruido, esas voces que nos están distrayendo? El ruido del que estoy hablando, que estamos hablando en esta noche, es el ruido que produce la voz de nuestra carne. Nuestra carne con sus deleites, con sus placeres que nos impiden escuchar la voz de Dios. Otro es la voz del mundo a través del afán, de la ansiedad. Esa ansiedad que ahorita está en boca de todos. Me siento ansioso, estoy desesperado, no sé qué va a pasar, no sé qué. Y todo eso que empieza a producir una serie de inseguridades. Esa voz del mundo que nos está hable y hable a cada rato. Otra es la voz del diablo, que con el pecado y sus tentaciones nos impide escuchar la voz de Dios, creando una barrera que nos está chocando con la voz que Dios quiere hablar y con la que nosotros debemos de estar escuchando. Ese pecado y esas tentaciones que nos apartan de esa presencia de Dios. En medio de todo esto, debemos de aprender a escuchar su voz. Esos ruidos no van a parar, esos ruidos siempre van a estar ahí. Pero ahora nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él quiere hablarnos. En medio de un mundo ruidoso, debemos de aprender a escuchar su voz. Y la manera en la cual podemos identificar la voz de Dios, primero es conocer la manera en la que Él se comunica con nosotros. Si nosotros no sabemos el medio a través del cual Él se comunica, nunca vamos a poder discernir o entender cuál es la voz de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo último que dice? Porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural o el hombre carnal no puede entender la voz de Dios, porque el lenguaje que Dios está utilizando es un lenguaje espiritual. No lo puedes discernir porque tiene que ser discernido de una manera espiritual. Y el consejo de Dios a través de su palabra siempre ha sido que vivamos en el Espíritu y no en nuestra carne. Porque Él siempre ha querido establecer esa comunicación con nosotros. Y si nosotros estamos escuchando esas voces alrededor y no la voz de nuestro Dios, nunca vamos a poder establecer ese nexo o esa conexión. Porque estando en la carne, por más que Dios nos hable, no podremos entenderlo. Necesitamos ser sensibles a su espíritu y estar haciendo crecer esa espiritualidad y esa relación con Dios en nosotros. La voz de Dios tiene que ser discernida espiritualmente, estando en el Espíritu. En Gálatas 5, 16, 17 dice: pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se entreponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es difícil poder escuchar algo cuando no estamos en la misma frecuencia, en el mismo canal. Es difícil poder escuchar algo cuando no estamos en la misma frecuencia o en el mismo canal. La mayoría de las personas saben que los perros tienen una capacidad auditiva impresionante. Además del olfato que el Señor les ha dado, también les ha dado una capacidad auditiva impresionante. Ellos pueden detectar y reconocer sonidos que ni siquiera el oído humano puede entender. El que ellos puedan
y tengan esa capacidad de escuchar sonidos que nosotros no escuchamos, no quiere decir que esos sonidos no existan. Lo mismo ocurre con la voz de Dios. Muchas veces el Señor nos ha estado hablando, pero nosotros no hemos aprendido a escuchar ni hemos puesto nuestros oídos sensibles a la voz de su Espíritu para poder escuchar esa voz que se comunica de manera espiritual. Pero que nosotros no lo estemos escuchando no quiere decir que no exista. El Señor está hablando y Él te quiere hablar a ti hoy. Es por eso que en este momento nosotros tenemos que comprender la importancia de estar haciendo crecer nuestro espíritu y no dejar que la carne esté dominando, no dejar ni permitir que esos ruidos que nuestra carne, que el mundo, que el diablo está produciendo en nosotros nos impida tener esa sensibilidad para poder discernir y escuchar la palabra de Dios. Dios ha establecido muchos medios de comunicación para poder hablarnos. Estos medios de comunicación se establecieron porque a partir de que el hombre pecó y ese pecado separó esa comunión con Dios, Dios necesitaba de gente y de personas y medios por el cual nosotros podamos reconectarnos con Él y podamos seguir escuchando lo que Él tiene para hablarnos. Él escogió diferentes medios como a través de los profetas. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos ha hablado a través de sus profetas como Moisés, Samuel, Elías, Daniel y muchos más. Estos fueron canales de comunicación en los cuales el Señor unía el cielo con la tierra. Ellos daban la palabra que el Señor les daba y la transmitían al pueblo. De la manera igual, de esa misma manera, el Señor sigue hablándonos hoy, aún a través de sus profetas. Otro medio de comunicación que el Señor ha utilizado y que utilizó es a través de Jesucristo. El Padre habló a través de su Hijo, Jesucristo siendo la personificación y la encarnación de la palabra y de la voz de Dios en la tierra. Él mismo mandó a su Hijo como ese medio de unión y de comunicación con el Padre. Dios siempre ha hablado y Él sigue hablando. Otro medio de comunicación ha sido la palabra de Dios, la Biblia. Esas palabras que fueron escritas por hombre, pero fueron inspiradas por su Espíritu, por el mismo Dios. Palabras vivas que ahora podemos nosotros abrir y leer y escuchar y saber que es ese mismo medio por el cual Dios también se ha comunicado y sigue hablando. En 2 Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, esa persona con la cual Dios ha utilizado para que sea ese medio de conducción de su voz, el Espíritu Santo hablándonos a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a nuestra mente en todo tiempo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Él nos enseñará y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. El Espíritu Santo es ese medio que está con nosotros todo el tiempo, hablándonos para traernos dirección, consuelo, para traernos exhortación, para traernos ese mensaje de paz que necesitamos a nuestro corazón. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado y ha hablado a nuestro espíritu, a nuestra conciencia? Hay un dicho en el mundo que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero ahorita podemos decir que no hay peor sordo que el que no quiere oír. El Señor quiere hablarnos y quiere hablarte a ti hoy. Quiere enseñarte a escuchar y a discernir su voz en medio de este mundo.
En la actualidad, Dios siempre está utilizando diferentes medios, diferentes maneras para acercarse a nosotros. Él va a usar diariamente algún medio de los que hemos hablado, algún medio para que tú puedas escuchar su voz. Créeme que esta semana platicaba yo con mi esposo y hablábamos de cómo en estos días hemos recibido muchas llamadas de personas, no solo de la iglesia, también de fuera, de llamadas, mensajes, en los cuales todos coincidíamos y los dos hablábamos y decíamos, toda la gente está sintiendo una tristeza, un agobio, una ansiedad, y están viviendo con una manera de desesperanza y una manera que se están sintiendo tan agobiados y tan intranquilos que estaban buscando y necesitaban esa voz. ¿Qué es lo que pasa? El mundo siempre va a traer ruidos, el mundo siempre va a traer esas inseguridades y esos problemas. El problema ahí realmente es que estas personas no estaban escuchando la voz de Dios. Estaban prestando más atención a todas esas voces a su alrededor, que estaban produciendo esa sordera espiritual que el enemigo está poniendo en la actualidad para que nosotros no escuchemos el mensaje que Dios está trayendo a nuestras vidas. Esa consecuencia de no poder estar escuchando la voz de Dios nos trae una serie de situaciones como intranquilidad, que nos empezamos a sentir angustiados. El escuchar esas voces de la carne, del mundo, de Satanás, puede llegar a ser tan ensordecedor que nos ancla o nos lleva a un punto en el cual esos ruidos que son enemigos de nuestra fe se empiezan a levantar. En ese momento pueden llegar a ser tan fuertes que llegan a paralizarnos. Llegan a ser tan fuertes que no quieres nada más. Te tiran, te reprimen y de repente te empiezas a vivir o empiezas a estar en un ciclo en el cual te levantas y en vez de decir, wow, ese es el nuevo día, esa es una oportunidad para seguir adelante, hoy Dios me dio nuevas oportunidades, nada más nos levantamos y decimos, ya por favor, lo único que estás esperando es que el día termine. Porque todo lo que has estado escuchando te ha traído debilidad, te ha traído insatisfacción, te ha traído inseguridad. Pero el Señor quiere hoy romper ese ensordecimiento de tus oídos para que puedas salir de ese ciclo. Que lo único que empieza a llevarnos y que empieza a crear en nuestra vida es una depresión, porque el afán y la aflicción se empiezan a anidar en nuestro corazón. Esa depresión de la cual dices, ¿cuándo podré levantarme? Y déjame decirte algo, esto no ha sido por la falta de victoria o por la falta de respuesta de lo que Dios ha estado haciendo durante estos meses. El Señor se ha estado moviendo de una manera sobrenatural. Yo sé que has visto su favor, hemos visto la protección de Dios en medio de esta pandemia, hemos visto la provisión de Dios en medio de la pandemia y de todas las situaciones que estamos viviendo. El Señor sigue y sigue actuando a favor de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no estamos escuchando ni viendo lo que Él está haciendo. Y nos estamos enfocando más en todos los ruidos que el mundo está haciendo que lo que Él está obrando a favor de ti. Pero déjame decirte algo. Hoy Dios tampoco se ha callado. Dios ha seguido hablando y cada palabra que se ha declarado sobre ti es palabra de Dios, es palabra directa para ti, para tu familia y para tu corazón. El Señor ha estado hablando cada domingo, cada martes, cada viernes.
Dios no ha estado dejando de hablar. Cada palabra que ha soltado el Señor para nuestra vida tiene que ser una palabra que nosotros tomemos, nos aferremos y actuemos en favor a ella. Actuemos conscientes y en fe, sabiendo lo que Dios tiene y que sus planes son planes de bien. Cuando tú hables la Biblia, Él sigue hablando. El momento en que tú oras, Él te sigue hablando. El problema es que no estamos escuchando y nos sentimos solos y nos sentimos apartados y nos sentimos desesperados porque creemos que Él no habla. Pero más bien somos nosotros los que no estamos escuchando. El problema no es que no hayamos tenido victorias, no es que Dios se haya callado. Nosotros le hemos estado prestando más atención a ese ruido que el mundo ha producido que a las palabras que el Señor, a través de su Espíritu Santo y a través de todos los medios que hemos visto, nos ha estado hablando. Fíjate en la Escritura, en Primera de Reyes, nos cuenta la historia del profeta Elías. Elías era un hombre de Dios, un profeta de Dios que hizo múltiples hazañas, que habló palabra de Dios, que milagros sucedieron a través de él. Y hubo una ocasión en la cual él invocaba el nombre del Señor y el Señor le respondió y cayó fuego del cielo. Y todos los profetas de Baal y de Acera fueron aniquilados en sus manos y empezaron a suceder una serie de eventos a favor del reino de Dios, el cual el Señor utilizó, y el Señor respaldaba a Elías en todo lo que él hacía, en todo lo que él obraba. Pero llegó un punto en el cual él, después de haber hecho toda esta serie de hazañas y de milagros sobrenaturales, Elías llega a un momento que muchos de nosotros hemos pasado o que muchos de nosotros hemos transitado durante nuestra vida. Cuando a veces nos hemos sentido que hemos estado en el mejor de nuestros momentos, pero de repente todo se cae. ¿Qué pasó después de esta gran hazaña? ¿Qué pasó después de que el mismo Dios respaldó cada palabra y respondió el clamor de Elías? Ocurre que Jezabel y Acab empiezan a desatar y a declarar palabras guiados por el enemigo para destruir a todos los profetas de Israel y al mismo Elías. En ese momento, Elías empieza a prestar más atención a lo que Jezabel y Acab y todas esas palabras de maldición y de muerte y de persecución que había declarado en contra de él y de los profetas. Su mente se empieza a llenar de esas palabras y esas palabras abren una puerta en su corazón. Y espíritus de miedo, de temor, de depresión empiezan a entrar a su vida. ¿Te parece familiar esto? Creo que muchos de nosotros hemos estado así. Hemos estado en el mejor momento, cuando el Señor nos ha utilizado de manera poderosa, cuando hemos visto su provisión, su respaldo, su manifestación. Pero una palabra, un hecho, ha sellado y ha bloqueado todo lo que el Señor ha estado haciendo. Pero ¿qué pasa? No es que el Señor no esté ahí, no es que el Señor no siga estando ahí, es que nosotros estamos cerrando nuestros oídos a lo que Él nos quiere decir. Elías le dio lugar a esas voces, le dio lugar a ese ruido del enemigo. Ese varón de Dios que escuchaba la voz, que hablaba a través de él, en ese momento empezó a callar, empezó a temer.
fue algo tan fuerte que aún él mismo se sentía morir. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 13. Ahí vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo cómo el Señor actuó después de todo este evento y de lo que sucedió con Elías. Dice el versículo 3: después de que él había hecho toda esta hazaña, Elías tuvo temor y quiso huir. Y decía el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó a su criado. Quiero que se fijen en dos palabras que hay ahí: se levantó y se fue para salvar su vida. Un hombre que siempre había caminado con Dios, que no le temía a nada, porque sabía que el Señor lo respaldaba. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando enfrentó y empezó a escuchar esas voces, cuando empezó a escuchar esas voces que lo perseguían para matarlo, en vez de poner sus oídos en ese Dios, el cual lo había rescatado, había estado con él, había respaldado cada una de sus palabras, decidió escuchar lo que el Satanás estaba hablando. Se levanta y ¿qué dice la palabra? Se fue para salvar su vida, huyó. Y él, dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y en ese momento, en este versículo, podemos ver a dónde se dirigió. Cuando tú huyes, eso es algo que el Señor me mostró en este versículo. Y en vez de que corramos nosotros hacia Él, en vez de que nosotros busquemos su palabra, en vez de que nosotros busquemos su presencia, corremos y huimos. Y cuando eso sucede, automáticamente al lugar a donde nos coloca, ¿saben dónde es? El desierto. Ahí donde Elías fue a refugiarse por estar huyendo de las voces que el enemigo le estaba dando. Cuando tú huyes de escuchar la voz de Dios, cuando tú estás escuchando la voz del enemigo y le temes a él, en vez de confiar en que Dios está contigo, en vez de confiar en que no importa la situación en la que estés viviendo, no importa la circunstancia que te esté rodeando, Él va a estar contigo, y tú decides escuchar las otras voces, vas a irte directo a un desierto. En vez de que tu dirección esté hacia Dios, te estás dirigiendo lejos de Él. Y en este momento fue cuando ese desierto empieza a ser, hoy sí que de las suyas en la vida de Elías. Y dice que en ese momento, debajo de un enebro, él deseaba morirse. ¿Cuántas veces has deseado eso? De que la situación es tan abrumadora y la situación es tan difícil que dice: Señor, ya, por favor. Pues el profeta Elías también había pasado por este momento. El versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. En este versículo vamos a ver, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dice en ese momento que él se quedó dormido. Uno de los síntomas de cuando alguien está deprimido, ¿qué es? Dejan de comer y quieren dormir todo el día. Elías no estaba exento a eso. Era un hombre como tú, como yo. Un hombre de Dios, sí, pero que pasó por ese desierto, por escuchar las voces
del enemigo y no la voz de su Dios. Pero estaba ya ahí. Ahora, ¿qué sucedía? ¿Qué seguía? El Señor te dice hoy, aunque tú estés pasando por ese desierto, aunque tú estés en esa depresión, el Señor está ahí y va a enviar y está enviando mensajeros para que te hablen su palabra, para que sepas que Él está ahí contigo y que hoy tú te vas a levantar, vas a comer y vas a seguir adelante. El mensajero que Dios envía, esos mensajeros que nos hablan a través de su palabra, nuestros pastores, nuestros maestros, la misma Biblia, en oración, una alabanza, esos mensajeros y esos canales de bendición que el Señor siempre está trayendo a nosotros para decirnos: levántate y come. Fue lo que llegó a Elías en ese desierto. El ángel le tocó y le dijo: levántate. El 6 dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. A mí este versículo me impactó tanto, porque a pesar de estar en esa situación, a pesar de no estar escuchando la voz de Dios en ese momento, porque lo único que escuchaba era ese miedo, esa tristeza, esa angustia, el Señor mostró su poder una vez más para con su hijo. Y dijo que a su cabecera le había puesto una torta cocida sobre las ascuas. ¿Han escuchado la frase que dice: un hecho vale más que 1000 palabras? Aquí sucedió algo. El Señor seguía proveyendo para su hijo. ¿Cuántas veces tú has estado en esa angustia y has estado en esa desesperación? Pero el Señor siempre, de una u otra manera, se ha encargado de traerte ese pan, de traerte ese alimento. Nosotros estamos en una casa donde fluye leche y miel, donde hay pan de vida, donde siempre el Señor nos está hablando y diciendo: no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Aunque todo lo de alrededor y tú mismo no tengas las fuerzas o el ánimo para seguir, el Señor siempre va a tener esa torta cocida a un lado de ti. Siempre va a darte eso. Y a veces dices: es que yo no escucho a Dios, y queremos escucharlo de una manera audible, de una manera, de un estruendo, algo que venga y diga: levántate. Pero ¿sabes qué? A veces con un hecho Dios habla más que con 1000 palabras. Nunca ha faltado nada en tu casa. Cuando ha venido el enemigo a robarte la salud y atacarte, Él te ha sacado de ahí. Cuando hay problemas en medio de tu hogar y de repente la paz de Dios a través de algo o de alguien empieza a entrar y a obrar a favor tuyo. Cuando te sientes desfallecer, pero llega un mensajero de parte de Dios a decirte: sigue adelante, yo estoy contigo. Esa es la voz de Dios. Esas son las palabras y los hechos que están hablando para decirte: yo estoy aquí. No escuches lo que está alrededor, escucha mi voz. Veme solamente a mí. Y lo que seguía hablando aquí en el versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Dice: volviendo el ángel de Jehová. ¿Cuándo? La segunda vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, que el largo camino te espera. Dios siempre insiste. Dios siempre nos está hablando sin cansancio.
Tú te sientes cansado, tú te sientes fatigado, pero déjame decirte algo. Tu Dios se mueve con tanto amor por ti que no se va a cansar de insistir una y otra vez hasta que tú salgas de ese desierto. Su amor por ti es tan grande que va a enviar uno y otro mensajero para que tú puedas discernir y escuchar su voz. El Señor siempre regresa. No te sientas abandonado. No sientas que el Señor se ha olvidado de ti. Él siempre va a regresar por ti. Lo mismo que pasó con Elías. En el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En este momento, Elías se levantó, comió y bebió. Y dice que estuvo caminando esos 40 días y esas 40 noches. Y después de haber caminado todo ese tiempo, dice en el versículo 9 que ahí se metió a una cueva. Y dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó toda la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice el versículo 9, y ahí se metió a una cueva. Pero dice algo muy importante: y vino a él palabra de Jehová. Siempre en el lugar más recóndito de la tierra, en el lugar más profundo en el que te encuentres, en el desierto más lejano en el que estés, en la cueva más profunda en la que estés, siempre te va a llegar palabra de Jehová. Él siempre te va a estar hablando y te va a decir en este momento: ¿qué haces ahí? Así como lo hizo con Elías. ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. Es por eso que esa pregunta se desató de parte de Dios. Y le dijo en ese momento, en el versículo 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que se paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El Señor va a llegar a ti de maneras que no lo esperas. No estés empersinado y queriendo estar, hoy sí que esperando que Dios te hable de la manera que tú quieres que te hable. El Señor te va a hablar, pero va a utilizar los medios que Él quiera hacer. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que son los medios que tú necesitas. Muchas veces creemos que Dios nos hable de cierta manera o que nos diga cierta palabra. Pero ¿quién más nos conoce que nuestro propio Padre? Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas en este momento. Él sabe la manera en la que Él tiene que hablarte a ti.
Él llega como ese silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice el versículo 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz otra vez. Y vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hoy el Señor está abriendo su boca y está derramando sobre nosotros palabras así como lo hizo con Elías. No importa dónde estés ahorita en este momento. No importa si te estoy hablando y estás en esa cueva. Hoy el Señor te está diciendo: ¿qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí? ¿Qué haces metido en esa cueva después de haber visto mi mano poderosa sobre tu vida? ¿Qué haces metida en esa cueva después de haber visto mi provisión? Después de haber visto mi salud y la salud que he derramado sobre ti. ¿Qué haces metido en esa cueva? La razón por la que estás metido en esa cueva es porque has estado escuchando la voz del enemigo. Has escuchado la voz del mundo, la voz de tu carne. Te has dejado envolver por todos esos ruidos externos y no has estado escuchando la voz que te dice: sal ya de la cueva, sal de ahí. Y así como Elías, tal vez has querido morirte. Pero el Señor te dice: tu lugar no está dentro de una cueva. He depositado mi espíritu sobre ti. Y ese espíritu es mi misma voz hablándote a ti. Y no tiene por qué estar ahí metido. Yo he derramado mi espíritu sobre ti, sobre tu vida, para que seas luz, para que alumbres, para que lleves mi palabra y para que seas mis manos, mis pies, mi boca para esta generación. El Señor te dice: sal de esa cueva. Quiero que sepas que nadie está exento de estar metido en una cueva como le pasó a Elías. Ese hombre que hizo descender fuego del cielo y que después de esa preciosa hazaña se fue a refugiar y a dejarse morir en un desierto. Quiero decirte algo hoy. Todos en algún momento de nuestra vida, y yo no sé si ahorita sea ese momento, hemos pasado por ese desierto y nos hemos metido en esa cueva. Tal vez tú estás ahí el día de hoy, pero el Señor te va a hablar y te sigue hablando. Yo sé que nos está hablando ahora y nos está diciendo: sal de esa cueva. Yo les voy a contar una experiencia que me pasó a mí hace un tiempito atrás. Esta anécdota que les voy a contar es algo que yo nunca he contado, más a las personas más allegadas a mí, mi familia y unos de mis mejores amigos son los únicos que saben esto. Y era algo que yo decía: no lo voy a compartir con nadie. Pero el Señor me dijo: tienes que salir de tu cueva y tienes que hablar de lo que yo he hecho por ti. El Señor me ha puesto un llamado y yo sé que me ha dado un don y que me ha dado esa bendición de ese don de profecía. A mí siempre me ha costado mucho trabajo que alguien me diga: profeta Dani,
o ahí está la profeta. La verdad es un título que para mí es algo muy pesado. Es una responsabilidad muy grande que las personas que me conocen saben que cuando me dicen así les digo, ay, no, dime Dani. Porque Dios me ha permitido entender la responsabilidad de lo que ese título o esa posición implica. Pero también he entendido que a veces hay mucha gente que necesitan esos nombres o esas posiciones para tener una identidad, para sentirse que de esa manera van a poder servir a Dios. Pero eso es un engaño. Mucha gente desea esos títulos, que lo nombren, que seas un gran evangelista, tú eres un apóstol, tú eres un profeta, tú eres un gran pastor. Pero las personas que han sido llamadas por Dios saben que los títulos sobran. Cuando Él ha depositado en ti un don, va respaldado de su presencia y va respaldado en este caso de su voz. Esos títulos y esas voces que el enemigo también te ha querido engañar, diciéndote que lo necesitas para poder servirlo o que lo necesitas para poder escuchar su voz, no es así. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto y unos oídos sensibles a su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios necesita. Un corazón dispuesto a hacer lo que Él te está diciendo que hagas. Porque Él no va a estar hablando a personas que no están dispuestas a hacer. Es por eso que he aprendido que no necesito que me nombren de cierta forma para yo hablar lo que Dios me ha mandado a hablar a las personas, y que únicamente somos instrumentos en sus manos. Porque el que verdaderamente ha sido llamado por Dios no se mueve a través de un título o de una posición. El que verdaderamente ha sido llamado por Dios se mueve a través de la unción de su Espíritu Santo. En una ocasión se me acercó una persona para darme una palabra. Era una persona que yo respetaba mucho a nivel ministerial. Para mí era una persona que enseñaba, y en ese momento se me acercó y yo estaba con mi esposo. Habíamos terminado de un servicio, una administración. Y se acerca y me dice, Dani, tengo una palabra de Dios para ti. Y hermanos, créanme, si algo me apasiona, porque es lo que Dios ha depositado en mí, es la palabra profética. Y cuando me dicen, Dios tiene una palabra para ti, mi corazón empieza a latir a punto de explotar, porque yo sé lo que es eso. Sé lo que es lo importante cuando alguien habla una palabra, porque es vida, porque es Dios hablándote a ti. Una palabra que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y para esa temporada el Señor me había estado hablando de una manera muy fuerte. Me había estado hablando de maneras de que yo podía profetizar, podía estar en algún lugar, no solo en la iglesia, y dar palabras proféticas. Las personas que me conocen saben que esto es verdad. A veces estábamos en un restaurante y Dios me daba palabra para gente que estaba a 3 mesas, y yo iba y les decía esto, y la gente se quedaba impresionada y veían el poder de Dios. Y eso es lo que me apasiona de una palabra profética, que puedes ver cómo Dios sigue vigente y sigue aquí, y escucha lo más profundo de tu corazón. Esa es la importancia de la profecía, que trae dirección, que trae consuelo, que trae sanidad. Y es por eso que ese don en mí ha crecido y lo he abrazado de una manera que amo, porque veo cómo Dios sana a gente de sus corazones a través de él. Y en ese momento
era cuando el Señor estaba en mis oídos, hoy sí que abiertos, y esas antenas estaban sensibles a todo lo que Él trajera. Pero el enemigo y el ruido alrededor del mundo todavía siguen. Y como les decía, nunca se van a callar. En ese momento llega esta persona y me dice: tengo una palabra de Dios para ti. Yo estaba con mi esposo y en ese momento estábamos Isra y yo y recibiendo y diciendo: ay, vamos a ver qué palabra nos va a dar el Señor. Y me dice: el Señor me está diciendo que tú has utilizado la palabra de la profecía para beneficio personal, para que la gente te otorgue favores y cosas materiales. Ay, hermanos, cuando esas palabras, para empezar ¿estoy escuchando bien? No podía creer que esa era la palabra que me estaban dando. Yo me quedé helada. Tenía agarrada a mi esposo de la mano y solo sentí que Israel me conoce, y solo sentí que me hizo como que aguántale, o sea, estoy aquí. Porque fue no un ruido que llegó a mi mente, eso fue un estruendo que llegó a mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo, a mi espíritu, de tal manera que yo sentía y no entendía lo que estaba pasando. En ese momento, ok, gracias, está bien, lo recibo, y salimos y nos fuimos al coche, yéndonos a nuestra casa. Y yo no dejaba de llorar en ese coche y le decía: Isra, tú sabes mi corazón, tú sabes que yo jamás usaría esa palabra profética para obtener algo. Tú conoces mi corazón. ¿Por qué esta persona vino a decirme eso? Y Isra me decía: Dani, el enemigo sabe lo que está depositando en ti en este momento. Sabe que es un dardo que quiere destruir el llamado que Dios ha depositado en ti. Y ese momento fue para mí un momento tan fuerte que Isra llegó, oró por mí, cancelamos toda palabra y estábamos: Señor, por favor, quita esto. Pero ¿saben qué? Yo en ese momento le hice más caso a la palabra del enemigo que a la misma palabra de Dios. Y empezó a crear en mí una serie de dudas, una serie de pensamientos, en la cual esta situación me metió a una cueva. Comencé a dudar de lo que Dios hacía a través de mí. Comencé a dudar de las palabras que yo daba en nombre de Dios. Comencé a dudar lo que escuchaba de parte de Él. Y llegó un momento que yo sentía que ya no escuchaba su voz. Llegó un momento que por más que venían, Dios siempre quería hablarme y decirme: esa palabra no fue verdad. Yo he depositado algo en ti. Yo te he dado algo para que seas de bendición. Pero yo seguí escuchando eso. Y abrió la puerta a dudas, a tristeza. Y créanme que Dios se encargaba y utilizaba esos medios de los cuales les había estado hablando. Y llegaban profetas, llegaban pastores, mis papás, mi esposo, mucha gente que sabía y que habían visto lo que Dios había estado haciendo en mí y que había parado. Y que yo misma lo sabía. Llegaron manifestaciones sobrenaturales. Un día llegó un profeta que no me conocía, ni yo lo conocía, literal a la puerta de mi casa. Entró,
se contactó de una manera con mis papás que tampoco lo conocían, que porque Dios le había dicho que tenía una hija que era una profeta de Dios, pero que el enemigo la había atado y necesitaba ser desatada. De una u otra manera, Él llega a mi casa, ora por mí, me dice el día, el mes, y me dice las palabras que me dijeron esa misma noche. ¿Y saben qué? Él ora por mí en ese momento. Yo siento la presencia de Dios. Mi corazón se quiebra y se quebranta. Pero cuando el enemigo ha tomado terreno en tu vida y en tu mente, aunque venga el fuego, aunque venga el terremoto, tú piensas que Él no está ahí. Y tal vez no era la manera, aunque Dios sí me habló ahí. En ese momento fue un momento en el cual dije, sí, Señor. Pero ¿saben qué? Eran tan fuertes esos ruidos que retumbaban en mi mente y en mi corazón, que estaba yo saliendo de la cueva y lo único que hice fue volver a entrar. Pero llegó un punto en el cual yo ya estaba rendida. Yo ya necesitaba salir porque estaba como Elías, sintiéndome sin propósito, vacía, porque cuando tú no cumples lo que el Señor te ha mandado a hacer, no vas a poder tener esa verdadera felicidad. Y yo sé que el llamado que Dios tiene para mí es ese. Y el enemigo me había tenido cautiva a través de eso. En ese momento, un día que estaba yo ya cansada, pero con esa necesidad de ese fuego que siempre está ahí, que es el Espíritu Santo que siempre nos está hablando, así como te está hablando a ti en esta noche. Tal vez algo ha callado ese llamado en ti. Tal vez algo ha hecho que te calles, ha hecho que te paralices y que te metas a esa cueva. Pero déjame decirte algo. Un día yo decidí no hacerle caso a ese ruido, a esas voces. Y de la manera menos esperada. No fue en una iglesia, no fue a través de una palabra profética o de un profeta que se acercara, porque Dios ya me había hablado en esos momentos y yo no había querido escuchar, porque estaba yo amarrada a esos ruidos que había escuchado y los había dejado crecer en mi mente. Hasta que ese día dije, ya no puedo más, porque tú no fuiste creado para estar atado. Dios te ha dado esa libertad que hay en Él. Y Dios quiere darte esa libertad hoy. En ese momento pude escuchar una voz que llegó a mi corazón de la manera que yo no lo esperaba, pero que sin embargo mi Dios sabía que yo necesitaba. Llegó un silbo apacible, solo Él y yo, y me dijo, levántate. Él sopló aliento de vida a mi corazón que se sentía muerto. El Señor quiere soplar aliento de vida sobre tu vida hoy y desatar esas ataduras que el enemigo ha puesto a través de ese ruido, y que escuches la voz de Dios en medio de este mundo ruidoso. Así como Elías, el Señor hoy te dice, sal fuera de esa cueva. ¿Saben qué es lo más hermoso? Cuando el Señor te saca, ahí fuera hay dirección. Ahí fuera hay propósito. Ahí fuera tu llamado se recupera.
Cuando Dios te saca de esa cueva, no te saca a la nada o a ver qué va a pasar. No te saca a lo incierto. Él te saca a cumplir tu llamado, a cumplir tus propósitos. Y Él está tomándote de la mano para hacerlo. En el versículo 15, allí en Reyes, veíamos la historia de Elías. Le dice, voy a narrárselo rápido. Les dice, ve y regrésate por el desierto. Cuando Él lo saca, lo regresa y le dice, ve a ungir al rey de Siria, ve a ungir al rey de Israel, ve a ungir como profeta Eliseo. Dios le da un propósito. Siempre que tú salgas de la cueva, vas a seguir teniendo ese propósito por el cual fuiste creado. Porque Dios te necesita, porque Dios te está utilizando. Si Dios no me hubiera sacado de esa cueva, hoy no estarías escuchando esta palabra para ti. Tenemos que levantarnos, salir de ese lugar donde esos ruidos y el enemigo nos han metido. Porque el Señor está ahí esperándote para que cumplas el llamado por el cual Dios te ha creado. Para que puedas vivir esa vida plena a pesar de lo que hay alrededor. Elías se sentía solo. Elías decía que en medio de ese mundo donde la idolatría habría crecido, donde esos falsos profetas se habían levantado, él se sentía solo. Y por ese celo santo fue que él mata a esos profetas. Y dice, Señor, ¿qué va a pasar? Pero cuando él decide hacerle caso a Dios, él sale de esa cueva, empieza a cumplir lo que la voz de Dios le había dicho. Y Dios le promete que va a levantar 7,000 hombres más que no inclinaran su rodilla delante de esos dioses. ¿Y sabes qué? Esto nos muestra que el propósito por el cual Dios te ha llamado va a ser aún mayor y mayor y mayor. No te mantenga en esa cueva. Lo que viene después es mayor. Lo que viene después para tu vida es algo mayor a lo que has vivido. Por eso el enemigo te quiere tener ahí encerrado. Por eso el enemigo te quiere tener ahí cautivo, tirado en una depresión. Pero hoy te dice Dios, voy a soplar vida sobre ti. Voy a soplar aliento de vida sobre ti. En este momento yo voy a hacer 2 llamados. El primero es un llamado a salvación. Si tú has escuchado esta palabra, el Señor en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy te está diciendo, si tú escuchas mi voz, salvación va a entrar a tu vida. Si hoy escuchas mi voz, las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida. Solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón para que esos oídos espirituales sean activados sobre tu vida y puedas escuchar todas las bendiciones que Él tiene para ti. Hoy vas a ser, si tú quieres recibir esa bendición, de que tus oídos espirituales sean abiertos, de que la salvación y la vida eterna venga sobre tu vida, haz esta oración conmigo. Señor y Padre Santo, hemos escuchado tu voz, escuchamos tu voz en este momento. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú limpies y nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido. Declaramos que ahora tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Yo te acepto, Señor Jesús, y te recibo en mi corazón y declaro que eres mi Dios eterno, mi Dios eterno. Gracias, Padre. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Los ruidos no van a dejar de existir, pero su palabra y su voz nunca se va a callar.
Esta noche quiero decirte que Dios no ha dejado de hablarte. Te ha estado diciendo que salgas de la cueva. Aprende a escuchar su voz en medio de un mundo ruidoso. ¿Alguna vez has sentido el deseo de hacer algo por alguien y de bendecirlo y has ido y lo has hecho? ¿Sabes qué? Esa es la voz de Dios. Muchas veces creemos que no podemos escuchar la voz de Dios o que no sabemos cuándo es cuando Dios nos habla. Pero si tú has hecho esto, ya has escuchado la voz de Dios. Han habido momentos en los cuales tú te has sentido triste, desanimado, y es un día que dices, no me voy a levantar, no quiero hacer nada, pero de repente algo dentro de ti te dice, levántate, vamos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Han habido momentos en los cuales te has sentido que no vas a poder suplir las necesidades en tu casa y que no hay comida y que las cosas agobian, pero algo dentro de ti dice, no sé cómo le voy a hacer, pero hoy algo va a llegar a mi casa. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué te está diciendo? Yo estoy contigo, sigue adelante. Si has estado en una situación tan crítica al punto de querer quitarte tu vida, pero por una u otra manera no lo has llegado a realizar, Dios ha soplado aliento de vida sobre ti. ¿Y sabes qué? Has escuchado a Dios. Dios está ahí contigo. Dios está en este momento contigo. Y en este momento voy a declarar una palabra sobre tu vida. Y Dios va a traer bendición. Y ese soplo de vida sobre ti va a llegar el día de hoy. En este momento yo te pido que ahí donde estás, tú levantes tus manos y digas, en el nombre de Jesús, yo salgo de esta cueva. En el nombre de Jesús, yo declaro que mis oídos están cerrados al mundo y están abiertos a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro que ahora escucho su voz con claridad, que mi espíritu crece y mi carne mengua. Padre Santo, en este momento declaramos que tu espíritu, Señor, empieza a soplar de una manera sobrenatural, donde todas esas voces que están alrededor de la gente, alrededor de sus oídos, empiezan a disiparse, y donde tu Espíritu Santo empieza a traer claridad a sus mentes, a sus corazones, a sus pensamientos, trayendo cautivos cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que te dice Señor. Señor Espíritu Santo, sopla. Sopla, Padre Santo, sopla sobre cada uno de nosotros. Oh, Padre Santo, adórale en este momento, adórale en este momento, dice Señor. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, Señor. El Señor está ahí, soplando vida, disipando dudas. El Señor está ahí. Deja que el Espíritu Santo obre sobre tu vida y destape sus oídos. Escucha su voz y calla las voces ruidosas del mundo. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, Señor, ven y sopla. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla.
Dios está aquí. Dios está ahí donde tú estás. Él está trayendo sanidad a tu vida. Él está trayendo libertad a tu corazón y a tus pensamientos. Escucha su voz. Escucha su voz. Él está ahí contigo. En verdad, la presencia del Señor está aquí. Puedo oír de su gran poder y su veo la gloria de mi Rey. En verdad, la presencia del Señor está hoy aquí. Amén. Mijés, sal de tu cueva, escucha la voz de tu Padre Dios y retoma tu llamado. Que Dios ha estado y seguirá estando contigo. Que Dios te bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto.